Richard Arce, ex congresista de la República. Richard, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Eli, un gusto como siempre dialogar contigo. ¿Qué tal esta primera lista que acaba de ser presentada y que vemos alianzas claras entre el fujimorismo y Perú Libre? ¿Cuál es la impresión? Que el fujicerronismo, tal como lo veníamos anunciando, de que había un pacto infame en el Congreso de la República, se iba a dar. Más aún sabiendo que ellos tienen la mayoría de congresistas, o sea, sus votos son casi determinantes a la hora de la decisión. Sumado Avanza País y presidido justamente con Alianza por el Progreso. Es una especie de Joker, ¿no?, en una carta de ases, ¿no?, porque ellos juegan y se acomodan muy bien en cada elección. Sucedió con Camones en la elección pasada también de la misma manera, ¿no? Entonces, saben acomodarse. El asunto es que sería interesante que esto sea fruto del consenso, del acuerdo político, de un proyecto país que se quiera trabajar en función de las necesidades, que se va a castigar a los mochasueldos, a los niños y a todos los traficantes que tienen en el Congreso de la República, pero no, esto es una componenda política, una simple repartija, no genera ninguna expectativa, ni siquiera esperanza, lo que muestra es que evidentemente están a la casa del poder, ¿no? Richard, sería importante para que nuestros televidentes también entiendan de quiénes estamos hablando. Vamos a comenzar con el presidente de esta lista, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, representa al Cusco y ha presentado más de 10 denuncias contra periodistas que han manifestado tal vez su malestar por parte de su gestión. Bueno, él es uno de los parlamentarios en contra de la gestión periodística de la comunicación que votó por esta denominada ley Mordaza, para que ustedes lo tengan en consideración. Aspira a la presidencia. ¿Quién le sigue? Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, para la primera vicepresidencia. Y Valdemar Cerrón, que ya se había escuchado su nombre hace ya varias semanas como el candidato de Perú Libre, que estaría en la segunda vicepresidencia. Y esa alianza, lo que dices tú, que es muy importante tener en cuenta, porque aquí no hablamos de ideologías, no hablamos de proyectos de ley, hablamos de votos. Finalmente, Roselia Amuruz, Avanza País, tercera vicepresidencia. Recordaremos también que ella en plena pandemia celebró su cumpleaños, que no cumplía mucho las normativas de aquel entonces a nivel país. Y bueno, es una también de las integrantes de esta lista. Pero en términos reales, ¿qué tantas posibilidades tienen de quedarse con esta mesa directiva? Es simple aritmética y sumando los votos tienen los 65 votos para llegar. Inclusive hay una firma de Somos Perú, con lo cual habría una quinta bancada, con lo cual ya estaría cerrada esta elección. El objetivo es que evidentemente hay muchos cuestionamientos. El que va a presidir el próximo presidente del Congreso sería el señor Alejandro Soto, que por cierto es periodista en el Cusco, pero muy cuestionado, porque supuestamente es un adalid de la justicia que lucha contra la corrupción, pero en Cusco vamos a escarbar sus antecedentes y tiene mucho cuestionamiento, pero él es simplemente decorativo. 14 querellas contra periodistas por difamación y está a favor de la ley Mordaza y es comunicador, nos sorprende. Buen dato. Y es bastante ácido, o sea, nosotros en Apurímac, en el Cusco, siempre vemos sus programas y es muy ácido en sus apreciaciones, no tiene mucha objetividad. Ahora que es congresista, está aprovechando su posición, ¿no? ¿Y qué, pero qué decimos? él es simplemente una especie de títere, porque aquel juego es entre el fujimorismo y el cerronismo. Se han puesto de acuerdo y evidentemente no llegaron a definir quién presidía la mesa. Además era muy escandaloso y muy evidente. Entonces están utilizando, porque para eso sirve Alianza para el Progreso. Recordemos muy bien su accionar de veleta que ha tenido Alianza por el Progreso durante todos estos años de vida política, desde las elecciones pasadas, de cómo se sentaba con un candidato y otro en el mismo día inclusive para poder hacer pactos, inclusive brindaba respaldos, brindó respaldo a PPK, brindó respaldo a Pedro Vizcarra, Castillo. a Pedro Castillo, pero fueron los primeros que después aparecieron para defenestrarlos. Y recordemos bien que la mayoría de los mochasueldos o las mochasueldos que están en este momento en el Congreso de la República con evidencias corresponden a su partido. De la misma manera los congresistas, no solamente de este periodo, sino de periodos anteriores que están purgando cárcel, son de Alianza para el Progreso. Richard, pero centrémonos en estas dos figuras, Hernando Guerra García y Valdemar Cerrón. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Cuáles son, digamos, esas espinitas que sería bueno que la teleaudiencia sepa? ¿Cuál es el perfil de estos políticos? ¿Pueden realmente aportar a una mesa directiva? Pero como te explicaba, en realidad eso sería el tema de fondo y qué interesante sería analizar sobre las propuestas que tienen cada uno de ellos. Pero seamos objetivos y hemos visto cómo el Congreso se ha ido degradando durante este tiempo.
los dos representan justamente a las facciones más radicales, a lo más rancio del Congreso de la República, la extrema derecha y la extrema izquierda. Alguien aplaudiría, ¿no? Qué bueno que se ponen de acuerdo, pero no. Ellos estuvieron juntos para tumbarse la reforma de la SUNEDU, del transporte, inclusive en las componendas, en el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y sobre todo para elegir a un impresentable de defensor del pueblo que no tiene ningún antecedente, ninguna competencia para asumir ese cargo, más que al haber sido el felpudo de Nadine Heredia. Hay que decir las cosas como son, Eli, porque nuestro país ya está hastiado. Este Congreso tiene 6% de aprobación. Si le restamos el margen de error estadístico que tiene cada encuesta, que es del 5%, estaríamos teniendo solo un 1%, y eso colige con lo que vemos en las calles. En las calles la gente se siente asqueada con este Congreso que blinda a los mochasueldos, a los niños. Con cada escándalo, el fin de semana salió un nuevo escándalo respecto a la construcción en pleno parque de un centro de salud, teniendo un seguro médico. He sido congresista. Ni siquiera las empresas que ostentan más riqueza tienen en este momento un seguro médico como tienen los congresistas y los trabajadores del Congreso. Entonces, aparte de eso, se está construyéndose, gastándose dinero del Estado. Qué interesante sería que se construya una posta médica en un lugar agreste, en un lugar olvidado, en el sur del Perú, donde se necesita, evidentemente, ¿no? Richard, ¿y qué pasa con Avanza País? Porque la tercera vicepresidenta pertenece a esta corriente política que es una oposición muy clara, muy ferviente contra Perú Libre, pero en esta oportunidad llegan a esos acuerdos que nos llaman la atención, y recordemos que dentro de la bancada también está la señora Patricia Chirinos. Sí, eso es lo sorprendente, ¿no? Por eso te digo, si te das cuenta, ¿quiénes son la extrema derecha en el Congreso de la República? Está el fujimorismo, está Renovación Popular y está Avanza País. Y a la extrema izquierda está el serronismo, está los partidos que era del bloque magisterial y el grupo de Verónica. El asunto es que ellos se han puesto de acuerdo, fíjate las votaciones, porque eso no lo van a tapar con nada, porque es más que evidente, se juntaron para justamente ir en contra de la institucionalidad del país. Pretenden inclusive en este momento irse contra los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ya hicieron su zarpazo en el Poder Judicial respecto a la sanción a la fiscal suprema, Zoraida Ábalos, y es un mensaje para decir que no se metan con nosotros, pero lo que no se están dándose cuenta es que la gente ya les llegó al límite. Entonces, esto es precario. Lo que pretenden en realidad también, sigamos objetivos, esto es una suspicacia mía, pero es más que evidente con la precariedad que hay en el gobierno central, es que se nos vienen meses de mucha convulsión social. Yo no le veo horizonte al 2026. El gobierno en cualquier momento podría caer, y el objetivo de armar esta mesa es armar una mesa directiva para que después asuma el presidente la presidencia de la República y el vicepresidente la presidencia del Congreso de la República. Ese sería el plan, el objetivo. Ese es el objetivo de fondo. Por eso es el interés. Y quedarse ese era el objetivo desde un primer momento, sino que tenían a la presidenta Dina Boluarte como una garantía para quedarse hasta el 2026. Pero se va viéndose que esto es insostenible, y no lo digo yo de simple palabra. Ahí están las encuestas con más del 90% de desaprobación, pero sobre todo el sentir de la calle, ¿no? Alguien puede cuestionar la manifestación que hubo el día 19, pero no han sido porque la gente no salió masivamente a la calle, no ha sido porque están de acuerdo. Necesita la gente trabajar, necesita reinsertar su actividad económica. Richard, entonces diferenciemos esto. Por supuesto, es importante tenerlo en cuenta, pero se presenta esta lista para la mesa directiva, pero falta la firma de algunos voceros. ¿Eso qué puede significar? ¿Que sea aceptada o no? Usted ha sido congresista, cuénteme cómo es ese protocolo. No, los voceros son los que firman, ya ahí veo a los voceros de cada uno de los partidos que se han presentado. Sí, pero manifestaban que aún faltaba alguna vocera. Vamos, por ejemplo, a contarlos para que tengamos bien el contexto. Alejandro Soto Reyes, vocero de APP, José Gerí, vocero de Somos Perú, ahí Arturo Alegría, vocero alterno Fuerza Popular. Un vocero alterno puede también emitir la firma, ¿no hay problema? Sí, pero hay un detalle si somos objetivos. Los que están firmando son los mismos candidatos, y en toda bancada hay un vocero titular y un vocero alterno. Por ética o por simplemente evitar conflicto de intereses, debería firmar el alterno o el titular. Alejandro Soto es el candidato a la presidencia de la mesa directiva y firma como vocero. ¿Para qué tiene su vocero alterno? Podría haber la suspicacia que de repente en su bancada no estén de acuerdo, pero en APP no funciona así. Es orden de plata como cancha, de Acuña, y simplemente se obedece sin dudas ni murmuraciones. ¿Pero qué pasa en las otras agrupaciones políticas? En el caso de Avanza País también
surge La interrogante. Claro, porque está firmando la vocera alterna. Habría que preguntarle a los dos congresistas jóvenes que siempre se manifiestan permanentemente, Cabero y la congresista Tudela, para saber si están de acuerdo con esta, yo les diría, alianza contra natura, ¿no? Entre el serronismo y el fujimorismo. Es una contradicción que nos deja sorprendidos, No, porque nos aquí no hay han unido coherencia. para hacernos daño al país, eso es evidente. No hay coherencia Por eso es en el que discurso. a eso voy, o sea. Una cosa es que puedes llegar a un consenso, porque eso es la política, y llegar a consensos, pero nos han demostrado que no llegan a consensos para trabajar proyectos país, sino para hacerle daño a la patria. Richard, pero no nos olvidemos que aquí también falta la firma de Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, y de Flavio Cruz. Pero está firmando Arturo Alegría como vocero alterno de Fuerza Popular. Ok, Entonces, pero es válido. es válido. Es válido. En su caso sí, porque bueno, no está Hernando Guerra García, Firmando ¿no? Entonces, su propia candidatura. A eso voy. Ok, y Flavio Cruz en Fuerza Popular, no veo su firma. ¿Qué significa eso? A la hora de entregar esta lista a mesa de partes, ¿lo aprueban, aunque firme la misma persona que aspira a la mesa directiva? En el caso de Perú Libre, ellos han demostrado con su quehacer político que no tienen ninguna bandera. Son capaces de irse por cualquier rumbo, y eso es la muestra, ¿no? Son capaces de sentarse y ir con al que denostaron todo el tiempo, con el fujimorismo. Realmente causa mucha... No y con causa Avanza sorpresa, sino País decepción, también, ¿no? Porque eso es la muestra de que esta gente está buscando, porque al final, esta es mano de Vladimir Cerrón. Él está buscando la impunidad, él tiene sentencia por corrupción y necesita un habeas corpus en el Tribunal Constitucional. Por eso no sería extraño la suspicacia que hayan llegado a un acuerdo para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Vaya a saber Dios, vamos a estar muy atentos, porque no puede haber impunidad. El señor está involucrado en actos de corrupción y la sentencia judicial así lo dice. Sí, me gustaría recordar la imagen con todos los rostros de los aspirantes a esta primera lista de la mesa directiva, con nuestros compañeros del Switcher, para también consultarte, Richard, ¿cuál es el interés político de estas personas de integrar la mesa directiva hoy por hoy? ¿Qué pueden lograr en un año? Porque también es importante incidir que es un periodo de un año. ¿Se logran reformas importantes? Eso sería el tema de fondo, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo es el cuoteo político, las mezquindades por esos pequeños favores que se están dándose. En el caso de Sada Goray acaba de salir otra denuncia periodística que involucra al campo pesquero, porque había puesto al ex marido como viceministro para favorecer en contra de los intereses del país, porque la SUNAT estaba exigiendo el pago por unas importaciones y con una ley del Congreso que auspiciosamente uno de los niños está involucrado y que ha negado conocer, para que te des cuenta, para que la gente entienda la componente del tinglado que se arma. Entonces, cuando yo veo a estos personajes, me genera justamente ese tipo de suspicacia. Pero, ¿cuál es la potestad que tienen ellos como mesa directiva para hablar en simple para nuestros televidentes que entiendan cuál puede ser el interés? ¿Se manejan presupuestos? ¿Asignan comisiones en el Congreso? ¿Cuál es el trabajo que ellos realizan en la práctica? La mesa directiva es determinante, tiene un poder casi absoluto, porque para empezar manejan la agenda parlamentaria de los plenos, priorizan los proyectos de ley que van a ser abordados. Recordemos bien que muchas veces aparecen en agenda proyectos de ley con simplemente firmas. ¿Quién es el que pone ese proyecto de ley? El presidente del Congreso. Ahora, cada vicepresidencia tiene su propio feudo. Los famosos viajecitos que se dan por el mundo, y nos hemos dado cuenta que cuando el viaje es a un lugar más exótico y más lejano, y si el pasaje se compró un día anterior, es mucho mejor. Y pagando miles y miles de dólares para pagar sus pasajes, sus viáticos en hoteles de lujo. A lo que voy es que de eso se encarga la tercera vicepresidencia. O sea, Valdemar Cerrón va a ser el amo y señor del manejo justamente de los pasajes. En el caso de Hernando Guerra García, maneja la parte administrativa de la gestión del Parlamento, ¿no? Inclusive se hace cargo hay áreas de trabajo ciudadano, hay inclusive la biblioteca, hay una serie de servicios parlamentarios que ofrecen a la ciudadanía, y aparte de manejar también las designaciones que se van a hacer en las comisiones, ¿no? Porque por ahí viene el interés. Y ojo, cada uno de ellos va a tener otro pool de asesores, todo un equipo de profesionales al servicio del trabajo parlamentario. Pero no es que sean profesionales reconocidos, es a criterio, esa discrecionalidad del congresista, la contratación. Ya hemos visto cada impresentable que inclusive nombran en esas funciones. Richard, para finalizar, vamos a seguir con la última gráfica, si nos pueden ayudar con eso, porque hay una interrogante que nos hacemos muchas personas, los periodistas también. Los miembros de la Comisión de Ética
se pueden autoinvestigar, porque lo preguntamos aquí en 24 horas mediodía, porque Carol Paredes, que es la presidenta, representante de Acción Popular, se fue a China, lo que decíamos, con todo lo, bueno, el vuelo pagado, hotel, por una empresa de aquel país, y ahora nos decimos, ella se va a China, disfruta de todo esto, muchos dicen hay conflicto de intereses, pero ella misma se va a autoinvestigar en la Comisión de Ética. Ese es el nivel de la catadura moral que tenemos en este momento en el Congreso de la República. Que inclusive la propia Carol Paredes en una entrevista prácticamente al periodista le dijo, ¿qué te importa, no? del viaje? Cuando evidentemente el Código de Ética Parlamentaria y la función parlamentaria no está sujeto a recibir ningún tipo de dádiva, donativo, regalo de terceros, menos de empresas. Discúlpame, Eli, no hay lonche gratis, decía el juez Richard Concepción Caruancho cuando estaba juzgando a corruptos. Entonces, ¿para qué le han regalado el pasaje? Porque son personas que tienen una trascendencia, una trayectoria, muchos de ellos en su vida ni siquiera han logrado nada. Disculpa que sea tan crudo, pero hay que expresarlo. A lo que voy en el tema de fondo es que ahí hay una falta ética y si investigamos más vayamos a saber cuál es el interés de todas estas personas que estuvieron en este viajecito por la China, que fue financiado por empresas privadas relacionadas al rubro de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, porque justo a eso voy, porque se juega intereses particulares y se pone proyectos de ley en función de esos intereses particulares y generalmente eso va en desmedro de las mayorías, porque al final una ley, un favorecimiento para un sector productivo, lo que va a generar es perjuicio para la población porque van a tener que pagar más o de lo otro contrario, el Estado no va a poder recaudar porque buscan beneficios tributarios o otra serie de licencias que requieren muchas veces para sus actividades. Que son los objetivos, porque no los invitan porque sí, y eso está es más claro. que evidente, ¿no? Esperemos que con la nueva gestión de la nueva Comisión de Ética, que por cierto también ahora se debe elegir, hayan personas que investiguen a congresistas con este tipo de accionar, porque eso desde luego no es pertinente ni correcto. Eli, la verdad no genera ninguna expectativa, porque ese viejo adagio que decía de otorongo no come otorongo, el día de hoy es mochasueldo no come mochasueldo. Estamos viendo cómo se van blindándose y lo más probable es que van a seguir en esa tónica y no están entendiendo lo que está sucediendo en la calle. Pero eso no les va a durar toda la vida, porque ya se está sintiéndose justamente el cansancio, el hartazgo de la población frente a estos actos de ignominia que cometen los congresistas, que degradan la institución Congreso de la República y ponen en juego inclusive nuestra democracia. Le quiero agradecer al excongresista Richard Arce por estar aquí, por entender el perfil de estos candidatos a la nueva mesa directiva. Muy amable, muchas gracias como siempre. Un gusto, Eli.